Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro tercer y último episodio de esta serie especial a la que hemos denominado Virtuosas, en el mes de la madre. Y es que mayo es el mes de la madre. Sé que en distintas partes del mundo lo festejamos en distintas fechas, pero la mayoría de esas fechas son en mayo. Entonces, ese hecho me pareció muy peculiar. En Bolivia se festeja el día martes 27 de mayo. Y pues yo sé que para el momento donde estés viendo este episodio ya el Día de la Madre habrá pasado. Pero yo quería y yo tenía el anhelo de cerrar esta serie especial, que sé que ha sido de mucha bendición, con broche de oro. Y dije, no puedo hacer una serie especial para las mamás y no invitar a mi mamá, ¿no? Porque es como que he invitado allá dos madres diferentes, una madre primeriza, una madre ya con mucho recorrido, disfrutando ya de los nietos. Pero yo dije, yo no puedo tener esta serie especial de mamás sin invitar a mi mamá, a la mujer que es mi ejemplo de madre, a la persona que Dios me puso como madre en mi vida. Mi ejemplo constante, la persona que me enseña, la persona que me instruye, la persona que me cuida, la persona que me ha estado preparando para la vida todos estos años. Y sé que aunque todavía no he salido de casa y no soy independiente y no he hecho mi vida todavía, sigo viviendo bajo el techo de mi mamá y de mi papá. Sé que Dios los ha puesto a ellos, a mis padres, a mi mamá especialmente, como el referente. Y yo puedo decir, y te lo digo, no porque quiero que suene bonito, no porque quiero que suene bien, no, estamos a corazón abierto, aquí decimos las cosas como son. Te lo digo así de verdad, yo siento que Dios me ha regalado con una madre virtuosa en todos sus sentidos. No es perfecta, nadie lo es. Es un ser humano que sí, tiene sus debilidades, tiene sus momentos, pero ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Mientras estamos en este mundo todavía seguimos viviendo en la carne, todavía seguimos siendo seres humanos caídos. La palabra del Señor dice que la buena obra que Dios comenzó en nuestras vidas la terminará hasta el día de Cristo, o sea, hasta el día que Cristo venga o hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Hasta ese día será finalizada la obra que Dios tiene en nuestras vidas. Así que, como te digo, una mujer perfecta no es, pero sí puedo decir que es una madre virtuosa. Yo tengo una mamá con la descripción tal cual de Proverbios 31. Una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer que ha decidido poner a Dios en primer lugar, y yo me siento honrada por eso. Me siento muy bendecida y es por eso que hoy vamos a estar conversando con mi mamá. Yo sé que ya la conoces porque te la presenté en el primer episodio de este podcast y es la primera invitada que repite 2 veces. Es la primera en este podcast que está repitiendo doble invitación, porque tú vas a decir, ay, bueno, pero ella ya la conocemos, sí, pero hoy la vamos a conocer más a fondo. Hoy vamos a conversar un poco con ella y sé que tanto tú como yo, y si es que eres mamá, más todavía, vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación. Pero déjame leerte algunos de los comentarios que me han estado llegando del episodio anterior. A mí me llena el alma, a mí me da la fortaleza que necesito para seguir adelante el leer las maneras en las que Dios bendice tu vida a través de este programa, a través de este podcast. De verdad que a veces cuando ya no puedo más, donde quiero tirar la toalla, como decimos, y me quiero dar por vencida, leo cada uno de esos comentarios y me llena y me fortalece, no para mi gloria, sino que siento que al leerte Dios me susurra, no es en vano el esfuerzo, porque yo sé que este programa está siendo de mucha bendición, pero mientras más grande la bendición, más grande la prueba, más grande la lucha, más grande la resistencia. Entonces, créeme que no es fácil.
no es sencillo. Yo algo que le compartí a mi mamá, le decía, desde que he empezado este programa es como que todo en la vida me ha empezado a ir mal. Súper raro, le decía, desde que he empezado este programa todo me ha empezado a salir mal. Y es que muchas veces también el enemigo se levanta porque la palabra de Dios es tan eficaz, es tan poderosa, que yo creo que cuando estamos haciendo algo bien, cuando estamos haciendo algo bien para el Señor, es que el enemigo se levanta. Si el enemigo no te está molestando, si él no está atacando tu vida, es porque, pues, el enemigo, ¿para qué te va a molestar si no estás haciendo nada, cierto? Si no le estás molestando, si no le estás ganando territorio, pues obviamente no tiene la necesidad de atacarte. Pero cuando estás haciendo algo bien, cuando estás obedeciendo la encomienda que Dios te ha enviado a hacer en tu vida, pues obviamente el enemigo se va a levantar. Entonces, por favor, no dejes de comentar, no dejes de testificar tú también lo que Dios te está hablando y te está bendiciendo a través de este programa, porque sé que no solo es de fortaleza para mí, sino también para toda la comunidad que estamos construyendo, para todas las personas que también ven este programa, y es por eso que me gustaría leer. Aquí nos habla una mujer y nos dice: hermana Nelis, Dios bendiga tu vida realmente. Lo que el Señor está haciendo con este maravilloso podcast es de mucha bendición realmente para mi vida. Es ese pequeño espacio donde puedo escuchar realmente la voz del Señor hablando directamente a mi corazón. Ni bien empiezan, mis lágrimas empiezan a caer y agradezco al Señor por eso. Dios les bendiga en todo lo que están haciendo. Ánimo y sigan adelante, que Dios les siga respaldando así como lo ha estado haciendo hasta ahora. Saludos desde Oruro, Bolivia. De verdad, gracias, en serio, saber que este programa está siendo de bendición para ustedes no tiene precio, porque un alma ganada para Cristo, un alma restaurada por el Señor no tiene precio, una vida no tiene precio. Aquí también de los comentarios del episodio anterior dice: Dios les bendiga, aleluya, hermosas invitadas, hermosas enseñanzas para una madre, toda la gloria sea para nuestro Señor, que Dios les bendiga el programa, saludos desde Perú, Arequipa. Y hablando de Perú, sé que tenemos una gran audiencia, sé que gran parte de esta comunidad viene de Perú, y es por eso también, no es coincidencia, que hemos puesto este pequeño detalle aquí en la mesa, que tal vez, espero que con edición lo puedan ver, pero para mí es especial porque es el primer regalo que nos ha llegado al programa A Corazón Abierto, este podcast, y una hermana, una de nuestras fieles oyentes, lo tejió con sus propias manos en Perú y se lo entregó a mi papá, diciéndole: esto es para el programa. Esto es para el programa Corazón Abierto, que es de mucha bendición para mi vida. Y pues lo entregó a nosotros y aquí está. Así que quiero mandar un gran saludo a toda nuestra audiencia de Perú. También tenemos mucha gente que nos está escuchando desde Argentina. Nuestra comunidad de Argentina es grande también. En Colombia, me asombra escuchar muchos testimonios desde Colombia. Desde Brasil también. Y pues no sé desde qué países también nos están viendo. Desde Chile también mando un gran saludo a todos nuestros fieles oyentes allá en Chile, y Bolivia, como no, Bolivia ahí siempre adelante escuchando este programa, y les mando un gran saludo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que ya son varios episodios que no te cuento cómo me ha ido en mi semana, y me disculpo por eso. Y sí, me gustaría contarte un poquito de lo que Dios ha estado haciendo y me ha estado enseñando a través de esta semana. ¿Sabes qué? El Señor me estaba hablando muy fuerte sobre la intención detrás de la que hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y pues ya desde el principio de este programa te había contado que estoy en este transcurso de la tesis, ¿no? Y pues siento que la tesis es un proceso de altos y bajos, donde te está yendo súper bien y donde te está yendo súper mega mal. Entonces la semana pasada estaba en mis bajos de los más bajos, y no me da miedo decirlo porque de nuevo estamos a corazón abierto. Pero necesitaba que una persona me ayude a reaccionar. Muchas veces cuando nos tratan de una manera bonita, con compasión, tierna, no reaccionamos. Necesitamos a alguien que nos hable las cosas como son. Necesitamos a alguien muchas veces que nos hable duro, que nos hable fuerte, pero que nos hable con amor y que lo haga con sabiduría. Y Dios puso ahí la persona indicada en mi vida.
que me dijo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esta tesis? Si tú podías elegir otro camino de titulación, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo le dije, pues porque yo quiero probarme a mí misma, porque yo quiero demostrar que sí puedo. Y me dice, esta persona me dijo, ¿por qué sientes la necesidad de demostrar algo a alguien? Y ahí me di cuenta y sentía que Dios me decía que era como por mi orgullo, por mi vanagloria. De decir, porque yo quiero brillar, porque yo quiero demostrar, porque yo quiero hacer. Y esa intención me estaba drenando por dentro al punto de que no podía avanzar, o sea, no podía hacer las cosas, no me podía enfocar. Y cuando esta persona, Dios utilizó a esta persona para traer luz a mi vida y cambiar mi enfoque y cambiar mi motivación detrás de lo que estoy haciendo, es que pude agarrar ese motor y esa motivación. Yo dije, a ver, Annelies, en primer lugar, tú no estudiaste esta carrera para desperdiciarla en cosas banales y en cosas mundanas. Tú estudiaste esta carrera para ponerla al servicio de Dios y para apoyar a tu comunidad, para apoyar a tu país, para apoyar a tu gente. Entonces yo dije, sí. Entonces ahí totalmente mi motivación detrás de lo que estaba haciendo fue, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esta tesis, estoy haciendo esta investigación porque quiero ayudar a la gente con la profesión que Dios me ha dado. No es para mi vanagloria, no es para mostrarme a mí misma algo, no es para eso. Es para poder glorificar al Señor con este privilegio que me ha dado de estudiar una carrera, de tener una profesión. Y me impactó. Yo no sé si tal vez puedes tú también sacar algo de esta enseñanza y preguntarte hoy y decirte a ti mismo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me está causando ansiedad esta situación? Porque tal vez es porque tu corazón está en el lugar incorrecto. Tal vez es porque no estás con las motivaciones indicadas. Pero oro y le pido a Dios que también traiga luz a tu vida. Que Él ponga personas que te hablen las cosas como son, con amor y sabiduría, y el Señor te pueda dirigir y te pueda poner esa paz. Porque no hemos nacido y Dios no nos ha creado para vivir en un estado de constante ansiedad y preocupación. La paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y su paz no es una emoción, no es un sentimiento. La paz de Dios no es algo pasajero. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y la paz de Dios es estar alineados a su voluntad. Tanto nuestras acciones como las intenciones de nuestro corazón tienen que estar alineadas a su voluntad. Y bueno, te dejo ahí esa pequeña enseñanza. Sé que de eso no se trata el podcast, pero pues aquí te comparto mi pancito, como dicen, mi pancito espiritual de lo que Dios me ha estado enseñando este tiempo. Y pues ya sin dar vueltas, ya te había dicho que en Bolivia el 27 de mayo se festeja el Día de la Madre, que es esta semana. Y pues mi mamá se encuentra aquí con nosotros. Te doy un poquito de contexto. Ella es madre de 4 hijos y no los tuvo como que cada 3 años, un hijo cada 3 años, un hijo cada 5 años, no. Al principio ya tuvo sus 3 hijos así de que nacía el bebé y ya estaba embarazada, y nacía el bebé y ya estaba embarazada, y nacía el bebé y de nuevo embarazada. Yo fui con la que se retrasó, con la que ya se dio sus buenos años de descanso. Yo fui el último accidente, le digo yo. Porque mi mamá, yo les cuento esto, ¿no? Yo sé que también ella les va a contar porque ya la van a ver. Pero ella me decía, yo ya no quería tener más hijos, yo había planeado ya no tener más hijos. Ella fue al médico, dijo, pues yo ya no. Y el doctor le dice, ¿cómo que ya no? Si está embarazada, señora. Entonces ella dijo, ¡ay, no puede ser! Pero vine yo a alegrarle la vida. Ya le quedó el nido vacío, pero yo quedé ahí de su compañera fiel. Tiene 3 hijos varones. Yo no tengo hermanas. Todos mis hermanos son varones. Así que pues yo fui la bendición que ella necesitaba y no lo sabía hasta que me conoció. Mentira. Pero, mamita, bienvenida al programa nuevamente. Sabes que A Corazón Abierto también es tu casa. Y pues aquí vamos a estar hablándoles a las mamás y me vas a estar ahí impartiendo sabiduría para cuando yo también sea mamá.
Dios te bendiga, querida Anne. Dios bendiga a toda esa hermosa audiencia que son fans de Corazón Abierto. Annelies me dice bienvenida a tu casa. Yo diría bienvenida a mi quirófano. Porque Annelies es experta para sacar aquello que a veces lo tenemos muy guardado. Uno de los invitados me decía, Annelies, a uno le saca hasta los malos pensamientos. Pero es una bendición estar con ustedes, compartir este podcast, este episodio. Y sí, Anne, tú eres mi bendición. O sea, todos mis 4 hijos, o sea, son 3 varones y tú. Dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová, son un regalo del Señor. Pero tú eres esa reserva que el Señor me tenía, porque bueno, o sea, algunos de ustedes conocen mi contexto de vida, pues yo soy huérfana. Mi mamá murió cuando yo tenía 2 añitos, no tengo hermanos, ni hermanas. Me crié los primeros años de mi vida con mis abuelos. Y bueno, sí, también parte de mi vida compartí con mis primos, mis primas, ya con mis tíos. Pero cuando me casé y tuve mis hijos, yo sí esperaba tener por lo menos una hijita mujer, por lo menos, pero llegaba el mayor sí era intransable, ese ya era varón porque mi esposo antes de conocernos y todo decía, mi primer hijo va a ser un varón y se va a llamar Mario Lima. Entonces, cuando estaba embarazada del primero, ya mi esposo profetizaba y decía, él es un varón, es un varoncito y se va a llamar Mario. Entonces, cuando estaba embarazada la segunda vez, yo decía, tiene que ser niña. Pero bueno, mi bendición, otro varoncito. En el tercero dije, va a ser niña. Y mi bendición, otro varoncito. Entonces, dije, bueno, Dios ha querido que tenga puro hijos varoncitos. Aprendí a jugar fútbol, a hacer las cosas que los varones hacen, jugar a guerritas y todo eso. Y cuando menos me esperaba, pues llegó mi bendición, mi hermosa bendición, mi amiga, mi compañera, mi todo. Yo le digo, eres la mujercita de mi vida. Y Dios ha permitido siempre que estemos juntas a todo lado. Desde que ha nacido, siempre hemos estado juntas. Sí. Así que cuando se case, Dios mío, Señor, ayúdame. Pero es parte de la vida. Sí, somos tan juntas que hasta hay mucha gente que nos ve y nos dice que somos igualitas. Y es que sí, yo igual considero, hay fotos de mi mamá que veo cuando mi mamá era súper joven, o sea, sigue siendo joven, no me malentiendan, sigue siendo ella, sigue intacta. Pero cuando era más joven, ¿no? Más joven de lo que ya es. Y me asusta porque es como que yo veo esas fotos y me veo. Y digo, ay, no, esa es mi cara. Pero sí, o sea, somos tan compañeras, somos tan unidas que hasta yo soy su fotocopia, ¿no? Soy su verdadero retoñito. No hay dónde perderse. Entonces, mamita, yo quiero comenzar arrancando con esta pregunta. Y es que sé que te casaste súper joven. A tus 18 años. Sí, no tomen ese ejemplo, por favor. A tus 18 años y pues también fuiste una mamá joven. ¿Tú estabas preparada para ser mamá al casarte? Imagínate, te casaste tan jovencita. ¿Tú consideras que estabas preparada ya para ser mamá? Bueno, según yo, sí estaba preparada. Según yo, les cuento. Lo que pasa es que cuando yo siempre amé la familia. Amé desde pequeña los niños, me encantaban los niños, yo jugaba a ser mamá. En nuestro país tienen la costumbre las mamás, especialmente en algunos de los estratos sociales, a cargarse a sus hijitos en la espalda. Entonces yo ponía unas frazaditas y yo fingía que cargaba a mi bebé, le daba leche, lo cuidaba. Cada niño que yo veía en la calle, pues aunque estén sucios, a veces mal aseados, y yo me distraía jugando y mi abuela se enojaba y me decía, ese niño está sucio. Yo sí, pero está lindo. Me gustaba jugar con los niños. Y sabes, Anne, por lo menos yo sé que en esta época muy pocas jovencitas desean ser mamás, pero mi anhelo siempre fue ser mamá.
Y cuando yo tuve un desarrollo tardío, yo tuve un desarrollo tardío, yo ya tenía mis amigas, yo era la mayorcita entre ellas, de 12, 13 años, mis primas, y pues ya les venía su periodo y a mí nada, y yo esperaba, porque en mi cabecita es que si a uno le va a bajar su periodo va a poder ser mamá. Uh-huh. Entonces, no sabía el cómo, porque no nos hablaban, pero yo empecé a sufrir silenciosamente, a decir, ya tengo una amiga, ya tengo otra amiga, que ya les ha venido el periodo y yo nada, o sea, dentro de mí yo decía, yo voy a ser estéril, no voy a tener hijos, no voy a poder tener hijos, y para mí era un sufrimiento. Y a mí me bajó mi periodo casi a los 15 años, pero al contrario de muchas mujeres, que es una sorpresa, que es un susto, qué sé yo, para mí fue como fiesta. Yo tocaba la puerta, tía. Voy a ser mamá. Entonces era como que sí voy a poder ser mamá. Y cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo me puse muy, muy, muy feliz. Y según yo, sí estaba lista para ser mamá. Porque en mi juventud ayudé a mi tía a criar a su bebé. Uh-huh. Le ayudaba a cambiarle los pañales, qué sé yo, le ayudaba a sacar los gasecitos del bebé, a veces a cambiarle su ropita, y yo ya me sentía experta para ser mamá. Según yo, ya sabía cómo se criaban los niños, pero definitivamente eso va más, ¿no? Uh-huh. Va más allá. Yo creía que estaba preparada, pero no estaba nada preparada, nada. No pregunté nada acerca de cómo nacen los bebés, nada, absolutamente nada. Con decirte que el día que me vino las contracciones para el parto, uno que me sorprendió completamente, yo día antes me fui a comer un picante de pollo en la noche, estaba con los antojos. Y me fui a comer un picante que es bastante pesadito el plato, pero nos gustaba a mi esposo y a mí. Y cuando llegamos a la casa se me dio por comer mandarinas. Y me comí mandarinas. Y al día siguiente despierto con un dolor de estómago. Y le digo, oye, amor, me duele el estómago. Y me dice, pero es que ayer exageraste con la comida. Comiste mucho y luego te comiste las mandarinas. ¿Cómo no te va a doler el estómago? Y teníamos un amigo que vivía en el segundo piso del edificio donde nosotros vivíamos. Uh-huh. Y le dice, por si acaso le voy a decir que te vea. Y bueno, él viene, me hace el chequeo y me dice, Lili, estás en trabajo de parto. ¿Yo qué? Sí, estás en trabajo de parto, pero todavía no es el tiempo. Sí, pero ya estás en trabajo de parto. Y fue que no avisé a nadie, no avisé a mi familia, no avisé a mi suegra, no avisamos a nadie. Y yo le dije a mi esposo, no digas a nadie nada, va a ser una sorpresa. Y yo decía, ay, que tanto dicen que los dolores de parto son tan dolorosos. No, a mí me duele suavito. ¿Por qué dicen que los dolores de parto son dolorosos? Y mi esposo quería cuidarme y le dije, no, tranquilo, puedes ir a trabajar, yo estoy bien, no te preocupes. Y bueno, llegó al mediodía con el almuerzo y me pregunta, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Yo no sé por qué dicen las mujeres que los dolores de parto son los más terribles, porque no es cierto. Yo estoy bien. Yo tengo pequeños dolorcitos, pequeñas contracciones, pero está bien. El médico nos había dicho van a venir cada 40 minutos, cada 30 minutos, y era lo único que controlaba. Pero resulta que a eso más o menos de las 6 de la tarde yo fui al baño y se rompió la fuente. Para mí fue el caos, porque estábamos en la casa y yo dije, se va a venir el bebé. Y mi esposo no sabía qué hacer. Es que el problema es que nunca averiguamos, nadie tampoco se sentó a decirnos, no eres mamá por primera vez, te puede pasar esto o aquello, nada. Entonces para mí, yo dije, se rompió la fuente y se viene el bebé, ahora sí. Gracias a Dios que teníamos ese médico que estaba en casa y me dijo, Lili, tranquila, nos vamos al hospital, que respira y todo eso. Bueno, y ahí sí vinieron los verdaderos dolores que uno dice, nunca más quiero ser mamá.
que yo no sabía que esos dolores iban a llegar, pero sí eran tan terribles que las enfermeras venían y me decían, pero señora, cálmese. Y yo, no, ¿cómo me va a decir que me calme? Váyase afuera, no quiero verla. Pero ahí y nació, y ahí pues me di cuenta que yo no estaba nada preparada para criar un hijo, no sabía ni cómo bañarlo, son tan pequeñitos, son tan delicados que me daba miedo hasta cambiarle un pañal. Para mí sentía que se iba a deshacer. Gracias a Dios en esa época estuvo mi suegra, mi cuñada mayor, que con mucho amor me enseñaron cómo tenía que bañarlo, me cuidaron, me enseñaron a hacerle la limpieza a un bebé. Fue la provisión de Dios. Amén. Fue la provisión de Dios. Así que, y de ahí para adelante me tocó aprender. Yo que me sentía experta, que pensé que era suficiente con que te gusten los bebés y tener alguna idea de lo que es cambiar pañales, pero no, eso no es nada realmente. Se me viene esta pregunta que al haber sido una madre tan joven y pues no haber podido vivir, digamos, una etapa de tu vida, o sea, no sé, alguno diría estudiar una carrera o tener una profesión o algo, ¿sentiste que una parte de ti como mujer se quedó en pausa cuando te convertiste en madre? Sí. O sea, definitivamente sí, Annelise, momentáneamente, ¿no? Porque uno siempre va a priorizar a sus niños, a sus hijos. Así que, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, y mi mentalidad siempre fue, no, yo tengo que ser profesional. En la casa, en mi familia, bueno, siempre se ha impulsado a todos y en especial a las mujeres, que todos tienen que ser profesionales. Mis abuelitos eran profesionales, ambos eran maestros. Y bueno, todos mis tíos eran profesionales y de alguna manera siempre había la mentalidad de impulsar a todos, ¿no? A estudiar, a hacer una carrera. Y también eso estaba en mi cabecita. Yo me había casado a los 18 años cuando terminé el colegio. Pero dije, no, o sea, a mí un bebé no me va a detener. Yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir dedicada a mi vida también. En esa época tenía una persona que me ayudaba en la casa, que me ayudaba con el cuidado de mi bebé. Entonces yo me inscribí a la universidad y todas me decían en la universidad, mis amigas, ¿y tu bebé no te da pena? Y yo decía, no, pero está en la casa, está bien cuidado, o sea, está bien. Claro. Y me acuerdo cuando él empezó a decir la primera palabra, él no dijo mamá. Ni papá. Ni papá. Dijo el nombre de la persona que se quedaba a cuidarle. O sea, dijo el nombre de su niñera. De su niñera, el nombre de su niñera. Y para mí eso fue, o sea, que mi corazón... La traición. Se partió mi corazón, se partió. ¿Por qué? Porque él dijo el nombre de la persona con la que más pasaba tiempo. Yo estaba muy metida en la universidad y cuando llegaba a la casa a preparar mis estudios, mis exámenes, mis trabajos, claro, lo amamantaba, estaba un rato con él, pero para mí, en mi mentalidad era que yo tenía una persona que podía cuidarlo y que yo tenía que seguir haciendo mi vida. Así que continué, llegó el segundo, porque apenas él tenía 8 meses, yo me di cuenta y ya estaba embarazada otra vez. Entonces ahí no había ninguna, bueno, por lo menos no nos casamos con el concepto de planificación familiar, a ver cuándo vamos a tener el primer hijo y cuándo el segundo y que cuándo... vengan de acuerdo a la voluntad de Dios. La verdad, o sea, ni siquiera ni lo planificamos, o sea, y fue lindo, o sea, ay, estoy embarazada, el segundo bebé, otro, y como te digo, a mí me gustaban tanto los niños, era wow, estoy embarazada. Pero ya con 2 niños me di cuenta que a mí ya se me complicaba mucho la universidad. Se me complicaba mucho la universidad, aunque tenía una persona que me ayudaba. Y mi segundo hijo era demasiado demandante. O sea, no era tranquilo como el primero. No era tranquilo. Él demandaba mucha atención de nosotros, que había que estarlo cargando de manera constante, alimentándolo, que si lo dejabas echadito, pegaba el grito, tenías que cargarlo. Entonces yo dije, no.
aquí yo ya no puedo, entonces voy a tener que hacer una pausa en la universidad. Todavía yo no conocía al Señor para entonces, pero dije por responsabilidad, pero me voy a enloquecer. O sea, ya si entre dos no podemos cuidar a los dos niños, entonces una sola es peor, no va a poder. Hice una pausa, dejé la universidad, dije, bueno, de aquí a un tiempo ya ellos van a crecer y yo voy a volver a la universidad. Pero llegó el tercero. Llegó el tercero, sí. Mis sobrinos de esa época me decían, la tía, cuando nosotros íbamos a visitarle, o estaba embarazada o estaba dando de lactar. Íbamos en otro viaje, estaba embarazada. El siguiente estaba dando de lactar. Tía, yo no me acuerdo en la etapa de mi niñez haberte visto nunca sin hijos. Estaba siempre criando hijos. Y bueno, me tocó esa etapa. Dije, ya no importa, dejo la universidad y voy a criar a mis 3 hijitos y cuando estén más grandes ya nosotros, ya pues vuelvo a la universidad, me profesionalizo y todo eso. Entonces eso fue lo que quedó en pausa. Y bueno, quedó en pausa hasta ahora porque siempre intenté retomarlo. Dije, cuando ya estábamos acá, dije, lo voy a retomar porque ya están grandes. Pero digamos, ahora en este punto, para darle un consejo a una mujer, ¿qué le dirías? ¿Le dirías como que pues toma el camino que yo tomé o espérate, ten una carrera, disfruta tu soltería? O sea, de acuerdo a la experiencia que a ti te tocó vivir. De acuerdo a la experiencia, definitivamente, y todas las jóvenes saben, yo les digo, prepárate, estudia, profesionalízate, quieres una carrera. Porque hay jóvenes que dicen, no, yo quiero ser mamá. O sea, no quiero mucho voy a tener algo técnico, me voy a dedicar, no sé, a algo técnico, voy a estudiar algún curso de repostería, de peluquería, o voy a tomar, algunas jóvenes me han hablado así, yo quiero ser esposa. Yo quiero ser mamá, quiero dedicarme a mi casa. En cambio, mi mentalidad era, yo quiero ser esposa, quiero ser mamá, pero también quiero ser profesional. Y definitivamente en esa etapa de la vida no se pueden llevar las dos cosas. Muchas me podrían decir, no es cierto, sí se puede llevar, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? De sacrificar a nuestros hijos. Sí se puede llevar adelante una carrera, pero lo sacrificamos. Yo no tenía de pronto una mamá, alguien que me ayudara a criar a mis hijos. Estaba sola y bueno, con la provisión de Dios que tenía una niñera que me ayudaba. Pero después no tenía a alguien así de confianza. Pero creo que los niños en esa etapa necesitan definitivamente de los papás, necesitan a papá, necesitan a mamá. Entonces yo recomiendo a nuestras jóvenes, ¿quieres profesionalizarte? Profesionalízate. Estudia una carrera, ya sea un técnico, ya sea una licenciatura. Tu soltería. Hazlo, claro. Y luego cuando sea el tiempo, cásate. Porque sí es doloroso. Yo veo jóvenes que no escuchan consejos, nada, se casan demasiado jóvenes y luego quieren seguir su vida como si nada pasara, o sea, quieren ser profesionales y yo le digo, ¿y tu hijo, tu hija? ¿Quién lo va? No, pero ahí va a estar, que mi mamá, que mi suegra. O viste que muchas veces viven con sueños frustrados. O con sueños frustrados, definitivamente. Yo quería ser y no pude por culpa de mi esposo. Pero no, él no es el culpable, somos ambos tomamos la decisión. Ahora es mi pregunta. Bueno, ya tienes los 3 hijos, el Señor llega a la casa, se involucran de lleno en la iglesia y el Señor los manda a la obra y ojo, empezar una obra de cero, ni siquiera una obra ya pues con todo, no, de cero, donde no hay nada, en una ciudad que no era la ciudad de ustedes, una ciudad totalmente desconocida, y tú con los niños pequeños. ¿Cómo le hacías para mantener esos niños quietos en la iglesia? Y hablemos de eso, por favor, porque yo he visto, hay muchas mamás que ya es como que ya ni paran en el culto, ya nada. Es como que el niño les controla la vida a sus papás, todo. Pero yo digo mi mamá, y no solo no eras una miembro de la iglesia, eras la pastora de la iglesia, que tenías que atender todo, que tenías que velar por todo, y nos tenías ahí quietos en la iglesia, a los 4. Bueno, cuando yo nací mis hermanos ya eran un poco más grandes, ¿no? Ya iban a la escuela dominical y todo eso, pero cuando eran más pequeños, o sea, ¿cuáles eran tus tácticas? Y quiero que aquí nos des tus tips de supermamá para mantener a ese niño quieto en el culto. Bueno,
y mantener a un niño quieto es prácticamente imposible, pero una mamá tiene que ser creativa. Annelies, yo cuando tuve a los 3 hijos varones, no había cumplido ni 25 años. O sea, ya saben. Me casé a los 18, a los 19 llegó el segundo, a los 19 llegó el primero, a los 20 llegó el segundo, y a los 22 ya estaba con mi tercer hijo, o sea, 3 hijitos, pero entre el tercero y el... Ojo, a mi edad... Ya era señora Liliana. A mi edad ya tenías 3 hijos. Pregúntame si yo me veo con 3 hijos ahorita. Imposible. Ya, pero bueno, continúa. Y bueno, gracias a Dios en esa etapa llegó Cristo a nuestras vidas. Antes de que llegue el tercero, yo me convertí, tuve mi encuentro personal con el Señor. Mi esposo se restauró porque él había conocido al Señor en su juventud, pero se apartó. Entonces, él se convirtió y gracias doy al Señor, Annelies, porque desde los primeros años han tenido siempre la presencia de Dios. O sea, mis hijos han estado siempre en contacto con Dios de una o de otra manera. Nosotros primeramente pues asistíamos a la iglesia y creo que ahí comencé a ser entrenada porque mi pastor Ciro, Dios lo bendiga, su esposa la pastora Flor, eran jóvenes y no tenían hijos y yo ya tenía 3, uno que todavía era pequeño, era de brazos, pero apenas yo estaba o amamantando o haciendo algo al tercero, ya los otros estaban adelante, se iban gateando, se iban caminando. Y yo escuchaba un grito del pastor: hermana Liliana, sujete a sus niños. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Dónde está mi esposo que no me ayuda? Él a veces estaba con alguna responsabilidad en algún liderazgo. Entonces era agarrando a uno, iba a traer al otro, Entonces eso me volvió un poco creativa de decir, bueno, tenemos que ir a la iglesia, pero yo tengo que tener a mis hijos tranquilitos, quietos, porque entendí que en la casa del Señor los hijos no pueden estar metiendo bulla, haciendo desorden. Entonces yo me iba con una bolsa enorme, ahí ponía juguetes no ruidosos, ponía juguetes, ponía colores, cuadernos para pintar, cuadernos con hojas blancas para que ellos vayan rayando. Se aburrían de una cosa, sacaba otra cosa. Se aburrían de otra cosa, sacaba otra cosa. Pero ahí los tenía todo el culto distraídos. Y qué lindo, ¿no? Porque a veces es lo que tú dices, Anne. Hoy en día a veces las mamás, con el pretexto de que es que el bebé mete bulla, la pasan más afuera que adentro. O dejan al niño hacer lo que quiera, que vaya, incomode, moleste, no deja escuchar a la gente. El niño toma el control del papá. Bueno, es que yo no sé, no debe ser difícil. Yo sí. Es difícil, es difícil. Todos no mis es respetos a las mamás, a los papás, no los estoy juzgando porque sé que es difícil, pero veo eso. O sea, es que yo digo, es que es por el ejemplo que tú me has dado. Yo cuando he querido manipularte de niña, cuando he querido controlarte, pues tú siempre me has puesto ahí en mi lugar, que ya vamos a hablar de la disciplina dentro de unos minutos. Pero es eso. Ahora, ya hablemos de eso, por favor. Ahora las mamás ya no es que el juguetito, que el colorcito, que el librito, no. Ahora es el celular. Ay, y sí. Con el teléfono los dejan quietos. Pero son niños chiquitos y yo veo niños de 5, 4 años adictos al aparato del celular. Y yo sé que tú has estado investigando mucho sobre este tema, pero me gustaría que puedas hablarlo un poco porque, no sé, o sea, y especialmente a las mamás. Mamá, de nuevo te digo, yo sé que tu trabajo no es fácil y eres una guerrera y eres valiente. Pero quiero que aprendamos, porque yo sé que también después voy a ser, bueno, cuando Dios quiera, voy a ser una mamá. y no quiero criar a mis hijos con pantallas. No quiero que se vuelvan adictos a eso, que tengan una sobreestimulación por causa de esto. Porque yo hablaba con una psicóloga, mamita, y yo le decía, pues veo que ahora el caso de niños con autismo y con Asperger y todo esto ha incrementado, pero de una manera acelerada y creciente. Y yo le decía a ella por qué. Y ella me decía, ¿sabes qué, Annelies? A veces diagnostican mal el autismo. Me dice, a veces no es autismo, es sobreestimulación de pantalla. No es Asperger's,
es la sobreestimulación de que esos niños están pegados a la pantalla las 24 horas del día, que es por eso que su conducta empieza a distorsionarse, ¿no? Entonces, yo no sé qué tú puedes decir al respecto, ¿no? Como mamá. Bueno, gracias a Dios, en mi época de ser mamá todavía no estaban disponibles los celulares, todavía no. Hace unos 20 años es que ha empezado a surgir lo de los celulares y bueno, yo creo que hace unos 15 años es que ya ha ido nos hemos ido volviendo tan dependientes, ¿no? Poco a poco nos hemos ido volviendo dependientes. Entonces, para una mamá, su practicidad es, en vez de llevarme una bolsa de juguetes, de todo por ahí, prefiero llevarme un celular, una tablet y dejarlo al niño quieto. Y evidentemente el niño se va a quedar quieto. Doy gracias a Annelise porque tal vez yo habría cometido el mismo error, pensando que, porque en la mentalidad de uno es, no, pero no es nada malo, está con cosas educativas, lo tengo distraído. Pero aunque no es el tema, pero sí, queridas mamás, la ciencia recomienda que a los niños antes de los 2 años no hay que exponerlos a pantallas, no hay que exponerlos porque vamos a afectar mucho el desarrollo del cerebro en la vida de los niños. Ellos necesitan tocar, necesitan ponerse a la boca, necesitan estar en contacto con las personas, están en contacto con todo lo que está a su alrededor, porque esa es la forma en que ellos aprenden. Entonces la ciencia recomienda que no hay que es más, antes de los 2 años debería de ser 0 pantallas, totalmente. Nada de pantallas. Y después de los 2 años ponerles una media hora, máximo 1 hora de pantalla a los niños. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las pantallas están creadas de tal manera que demandan toda tu atención. Entonces el niño se desconecta con su entorno y se conecta con la pantalla. ¿Va a aprender cosas? Va a aprender cosas, pero nunca va a aprender y se va a desarrollar de la manera que lo hace interactuando con las personas. Entonces, nosotros no sabíamos todavía nada de eso en esa etapa, Annelise, pero por alguna razón, yo digo, gracia y misericordia del Señor, es que nosotros implementamos con nuestros hijos ponerles solamente media hora de pantalla en la mañana y media hora de pantalla en la tarde, era con control. Y hace unos días hablábamos con uno de mis hermanos y él te agradecía. O sea, él te decía gracias porque nos controlaban. O sea, porque él decía, si ahora que soy grande me cuesta controlar eso en mi vida, y eso que él es un chico súper bien, o sea, disciplinado, muy, muy intelectual, dice, si ahora yo, grande, adulto, formado, todo, me cuesta, ¿cuánto más a un niño que muchas veces ni siquiera sabe gestionar sus emociones porque pues es un niño? ¿Cuánto más esa adicción, esa dependencia, ¿no? Pero, y aquí también quiero que toquemos este punto. Muchas mamás dicen, ay, sí, pero es que no tengo tiempo. Ajá. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo le hiciste tú? Porque yo puedo decir que tú sí fuiste una madre muy presente en nuestras vidas. O sea, yo no puedo decir que me dejaste a la deriva. No, y eso, que eras muchas cosas, o sea, encargada de la iglesia y hacías tus cosas y en la casa y atendiendo a mis hermanos y todo eso. Pero ¿cómo le hiciste para vencer esa excusa de no tengo tiempo y te doy lo que sea y te dejo a la deriva? ¿Sabes? Fue en la misericordia de Dios, Annelise, porque yo tengo un hábito que siempre me ha gustado, es la lectura. Me gusta leer. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia en esa primera etapa, cuando mis niños eran pequeños todavía, y con ese mi anhelo de crecer en el Señor, me fui a una librería y quería buscar algún material que me ayude a crecer espiritualmente. Y ahí me encontré con muchos materiales para la familia, muchos. Entonces yo agarraba, este me gusta. Entonces empecé a leerlos y ahí yo doy gracias y bendigo la vida de cada uno de los escritores de la familia. Porque aunque tal vez yo no tuve gente adulta, madura, de forma muy cercana, guiándome, instruyéndome, pero sí tuve esos materiales que me ayudaron. Entonces yo los iba leyendo, iba entendiendo algunas cosas.
cuán importante es que los papás estemos presentes en la vida de nuestros hijos. Por eso es que yo pospuse hasta el estudiar y todo eso. Dije, no, por lo menos hasta que ellos vayan a la escuelita, al colegio, nada. O sea, yo estoy dedicada a ellos. Aunque tenga una persona que me ayude en la casa, yo me hago cargo de ellos. Y aún hicimos lo mismo en la iglesia. Cuando salimos a la obra, mi esposo no es de las personas que va y atiende media hora antes de que inicie el culto. Él siempre se ha dedicado prácticamente a tiempo completo. La primera etapa tal vez trabajando en su profesión, y una vez que dejó la profesión siempre ha estado en la iglesia, en los horarios de oficina. Por ahí hay alguna necesidad, tal vez hay algunos hermanos que necesitan consejería. Entonces nos dividimos los trabajos. Es decir, tú 80% a la iglesia o 70% a la iglesia y 30% a la casa, porque me hago cargo yo. Yo voy a estar a cargo de los chicos, sus necesidades. En cambio, yo 70% de la casa. Exacto. Y 30% de la iglesia. Entonces, yo 70% en la casa, 30% en la iglesia, sin dejar mis responsabilidades, sin dejar de atender a los hermanos, pero mi prioridad, la casa. Entonces, puse con la ayuda del Señor y con la ayuda de esos materiales que fueron bendición en mi vida. Uno tiene que tener un espíritu siempre que esté dispuesto a aprender. Entonces, entendía yo que era necesario que yo esté pendiente, y cuán importante es que la mamá esté presente en la vida de sus hijos, porque ahí vas detectando aún cosas que traen del colegio, hábitos que están adquiriendo. Ya que estamos hablando de la tecnología, con el contenido. El contenido. Los chicos están consumiendo. Exacto. Y hoy más que nunca, papás, mamás que nos están viendo el día de hoy más que nunca, uno tiene que estar tan pendiente de lo que están viendo los hijos. Hay que examinar, porque tristemente, no hace mucho, hace unos días daba un seminario acerca del reto de criar hijos en un mundo tecnológico, escrito por un autor muy reconocido. Y Dios mío, en esta etapa, papás, mamás, es la pornografía. La ideología de género está metido hasta en los dibujos animados, hasta en los... Uno puede decir, pero que es un dibujito, es tan sencillo, que no se ve brujería, que no se ve esto, pero el mundo está ideologizando a nuestros hijos. Por eso es que los papás no solamente podemos dejarlos, ya ve este dibujo. No, tenemos que sentarnos y mirar con ellos. Yo me sentaba con mis hijos, o sea, me sentaba y había cosas que no nos dejabas ver. Claro, y había cosas que no, o sea, esto no se puede ver. Esto no se puede ver. Entonces me sentaba a ver la programación con los hijos. Antes de conocer a Cristo nos sentábamos y veíamos los dibujos animados, los tres, ahí el mayor, el segundo y los tres bien sentados. Pero cuando ya empecé a conocer al Señor y empecé a leer y a recibir orientación, entonces me volví más estricta en cuanto al tipo de contenido. Y te cuento, Anne, siempre es la bendición del Señor. Los chicos y tú han sido muy estudiosos, siempre han tenido sus diplomas en la escuela, en el colegio. Y me acuerdo, en una de esas lograron convencernos tus hermanos mayores de que les regalemos un PlayStation. Y bueno, o sea, íbamos al colegio y siempre eran buenas noticias, buenos estudiantes, buenos alumnos que se comportan bien. Y bueno, lograron convencer a papá y bueno, a mí también. Y dijimos, al final sí, se lo merecen. Uno no sabe los peligros que puede atraer todo eso. Pero en mi instinto de mamás, de sobreprotectora, supongo, yo sentí como que dije, no, o sea, comprarles un PlayStation, se van a volver adictos, van a querer solo jugar eso. Y aunque yo les ponga horarios, no siempre estamos en casa. No siempre estamos en casa. Estos bandidos. ¿Y qué va a suceder cuando no estemos en casa? Y yo me acuerdo, yo sé que mi hijo hasta ahora me dice, no puede ser, mamá, lo que me hiciste. Le digo, oye, hijo, ¿y no te conviene que mejor te compre 3 o creo que eran 5? Te compro 5 CDs de juegos, ahí habían FIFA y no me acuerdo. Pero para la computadora, ¿no? Claro, y le digo, te compro estos CDs, pero para la computadora. Entonces, ahí tú vas a jugar, vas a tener, no sé, yo digo,
Fue la gracia de Dios que mi hijo me aceptó y me dijo, ya mamá, listo. Entonces, porque yo decía, son CDs, entonces yo puedo esconder esos CDs, guardarlos para que los niños no tengan ese contacto y solamente cuando hay el tiempo, la disponibilidad, bueno, en mi cabecita. Pero pasaron los años y me decía, mamá, me engañaste vilmente, me cambiaste 5 CDs por un PlayStation. Y yo digo ahora, gracias Señor, porque quién sabe que iba a ser otra la historia, porque si uno no va a tener un rol comprometido en el cuidado y todo eso, porque uno tiene que estar pendiente. Y la adicción a los juegos, a los celulares es real, eso ya no es solamente un decir, es real. Exacto. Y ¿sabes qué, Ma? Yo sé que muchas veces estas adicciones, estas cosas, hacen que pues nosotros como hijos nos demos las mañas, nos demos las cosas, las maneras, y pues está mal, ¿no? Y con esto quiero entrar al siguiente tema que siento que es importante, que es la disciplina de los hijos. Porque yo... No, por favor. es que es tan importante. Y sé que muchas mamás van a decir, ay, sí, pastora, hable sobre eso. Porque sé que es un tema que se ha ido evolucionando con el tiempo. Antes yo sé que el castigo físico era muy común y era a veces ya muy violento. O sea, era de que te sacaban sangre tus papás. O sea, cosas que ya van a un extremo que no está bien. En mi caso, ustedes, o sea, bueno, la persona que está escuchando sabrá y dice, uy, ella la menor, la única niña, la mujercita, la mimada, la consentida. Efectivamente, así era. Y pues una niña mimada, consentida, no va a ser educadita, comportadita. No, o sea, yo sé que cuando era niña yo era terrible, o sea, terrible, maleducada, respondona, contestona, mal. Pero yo agradezco a Dios porque tenía una mamá que no me dejaba hacer lo que yo quería. O sea, no me dejabas con mis malcriadeces ni nada de eso, sino era de... Yo me acuerdo mis primeros años de niñez, cuando ella tenía uso de razón, por lo menos cada día, no cada día, pero ya 3 veces por semana, pondré, me pegaban. O sea, yo sé que, pero o sea, me corregían, ¿no? Pero, o sea, yo quiero hablar un poquito de esto del castigo físico, porque en mi caso, imagínense, 3 veces por semana yo vivía castigada todo el tiempo. O sea, era como que ¡pah! Y un golpe, y otro. Pero yo no me considero una persona, y bueno, porque me lo merecía, pero yo no me considero una persona traumada por eso. O sea, yo no me considero que, oh, no, o sea, que estoy traumada, de que mis papás no me querían, de que me maltrataban. No, ¿entiendes? No hay eso en mi mente, sino que cuando ya crecí y me di cuenta el tipo de persona que ustedes me habían formado a ser, una persona bien, porque a veces, yo no sé, cuando ya era adolescente, ¿no? Yo era como que entablaba una conversación con una niña mimada, así como con un carácter complicado. Y me chocaba, o sea, me chocaba y yo decía, ay, no, qué insoportable esta persona. Y yo decía, yo hubiera sido así si es que no me corregían. Y veía que eran personas que la sufrían mucho en la vida, porque tenían problemas con todo el mundo, todo el tiempo llamadas a la dirección, todo el tiempo pleito, o sea, mal, ¿no? O sea, los papás la pasaban mal con esos hijos. Y yo empecé a agradecer y dije, bendito Dios, que tenía una mamá que no me dejaba pasar ni una, pero no porque era mala, no porque era abusiva, no porque era agresiva, sino porque era una mujer que estaba velando por mi futuro, que estaba velando por la persona que yo iba a ser ya de grande en esta sociedad. Y había mucha gente, especialmente en mi adolescencia, que sabemos que los adolescentes son conocidos por ser rebeldes, maleducados y todo eso, ¿no? Pero había personas adultas que me decían, mamita, les vas a felicitar a tus papás porque te han criado bien. O sea, porque tú... Y me decían, ¿no? A veces unas abuelitas así en la peluquería me decían, porque mi nieto es así, pero yo te veo a ti así, bien respetuosa, bien honrosa con tus papás. Y yo me ponía a pensar y decía, pues, fueron gracias a todos los palos que me dio mi mamá, ¿no? Fue gracias a todo eso. Y yo te agradezco. Y claro, en ningún momento tú me dejaste moretones, marcas, me quebraste mi pierna, o sea, no, nunca. Pero... para comentar un poco de eso.
Hablemos un poquito de la disciplina. Yo sé que a muchos papás, mamás les puede chocar porque hoy en día es cero disciplina física, ¿no? Usan otro tipo de disciplinas, las respeto. Como tú dices, en nuestros inicios, en mi época, era otro tipo de disciplinas, ¿no? Con lo que encontraban, te lanzaban si tú decías algo que no deberías. Era otro tipo de disciplina que se caía en el abuso. Cuando empezaron a llegar mis hijos y como yo todavía no conocía al Señor, yo ejercía evidentemente una disciplina mala. En el sentido no tanto así como de maltrato, sino como cuando ya me llegaste aquí, me llegaste a la medida y ahora sí te voy a dar un buen chicotazo. Pero no es correcta cuando estás enojada, cuando ya estás, al borde de perder los estribos, porque vas a disciplinar mal, no es una forma correcta. Entonces, precisamente a partir de ir leyendo esos materiales, también aprendí lo importante que es la disciplina, pero una disciplina correcta. Entonces, contigo, cuando ya naciste tú, después de esa pausa de 6 años, aprendí mucho, esos 6 años. Entonces, yo entendía, uno por la palabra, porque la palabra dice, corrige a tu hijo desde temprano. ¿Y temprano cuándo es? ¿A los 15 años? No, temprano es desde la primera etapa. Obviamente a un bebé no le vamos a dar un castigo físico, pero también a un bebé, si tiene que llorar porque está cambiado, está bien y hace el berrinche por brazos y brazos y brazos, no le voy a dar brazos. Va a llorar un buen rato, pero se va a quedar o en su cuna o en su corralito o en su cama con unos juguetes porque va a aprender que no siempre yo estoy todo el tiempo para cargarlo, ¿verdad? Entonces tengo que ver todas esas cosas y fue eso, contigo especialmente y como tú dices, yo tengo una hija preciosa de un carácter muy fuerte, pero que Dios lo ha ido llevando para bien, Dios lo ha ido formando de manera correcta, sus fortalezas, pero desde niña yo te sentía desde el vientre, al conducir me sacabas de la carretera porque me dabas unas patadas y tu papá decía, ay, mi hija, es una tranquilita, es un pan de Dios. Yo decía, ¿cuál pan de Dios? No saben lo que me hace cuando yo estoy conduciendo. Y les cuento, cuando ella nació, por algunas circunstancias, ella tuvo que estar en una incubadora porque fue una mala praxis médica. Le hicieron tragar líquido amniótico, entonces estuvo en una incubadora. Con su pechito que apenas respiraba y me dice el doctor, viene en la cama y me dice, señora, no se va a asustar cuando usted vea a su hija. ¿Por qué? Le digo, es que le hemos tenido que amarrar las manos. ¿Cómo que le han amarrado las manos? Es que ya nos ha roto 2 sueros, señora, hemos tenido que amarrarla porque su niña tiene un carácter terrible. Uy, yo dije, Dios mío, voy a tener mucho trabajo y como que me tocó. Y sí, la primera etapa, cuando tú dices me dabas los palos, no, nunca maltrato. No, unos palos. Pero sí bien. teníamos nosotros teníamos la paleta de la disciplina, que sí era como una varita, hasta un versículo tenía. Sí. Pero era eso, no cayendo en el abuso. Cuando era más pequeña, evidentemente no se daba disciplina física, pero ya una vez que has empezado a tener conciencia de las cosas y desobedecías a propósito, por alguna razón. Si yo le decía a Nelly, siéntate, y ella decía, no, y se iba adelante a meter bulla. Entonces, el lugar del castigo era el baño. Entonces, entrábamos ahí y era una paletita, ¿no? Un chicote en el lugar donde hay que dar y volvía, pero como que mansita. No, porque yo voy a decir, porque claro, yo hacía mi show, mi escándalo, gritaba. Y cuando ella me daba, yo gritaba. Y mi mamá me decía, si sigues gritando, te voy a dar otro. Entonces, pues, obviamente yo por eso me contenía todo lo que tenía dentro y me quedaba calladita. Entonces, las mamás de ese tiempo entendieron que el lugar de disciplinas era el baño de la iglesia. Pero eso es, yo sí, no te dejaba una. Yo te advertía de cosas que no deberías de hacer. Pero en la calle, a veces, como todo niño, me hacías el berrinche y yo me acuerdo que me acercaba a tu orejita y te decía,
vamos a arreglar cuentas en casa. Para no hacer un show, ¿no? Ahí frente a Exacto, todos. exacto. ¿Para qué? Porque si me pongo a disciplinarte, la gente dice que mala, que abusiva, que pobre niña, que... No, entonces, pero llegábamos a la casa tranquila yo, o sea, no estaba bajo la ira, el enojo, pero decir, Annelise, te lo advertí, no hiciste caso. ¿Tú sabes que te toca qué? Disciplina, mamá. Bueno, entonces, disciplina. Y era un tiempo de darte la disciplina, pero hacerte entender por qué había sido la disciplina. Exacto. Y yo sí, por lo menos recomiendo a los papás que ejerzan la disciplina con sabiduría, no con maltrato. Y con porque, una explicación. Exacto. Y es que la disciplina es para corregir la mala conducta, no es para maltratar ni herir el espíritu de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay pellizcos, cuando ya hay cocachos, cuando ya hay castigos abusivos, golpes. De cualquier cosa. Entonces, eso es abuso. Eso es abuso. Y eso sí lastima el corazón. Y no es correcto, exacto. O sea, entonces, y cuando uno ejerce en esta etapa la disciplina, son los primeros años. O sea, ponte a los 5, 6, 7 años, ya no hay necesidad, tal vez con solo advertir, porque ya sabes cómo es. ¿Cómo va a ser? O sea, no se tranza, eso va a ser disciplina, entonces mejor me comporto. Bueno, sí, yo creo que hasta la adolescencia, ¿no? Porque yo, hasta mis 10 años creo que sí. O sea, es que yo era bien tremenda, ¿no? Pero siempre ha sido, ya no ha sido ya cada día, no, o sea, ha sido con mucho espacio, o sea, de decir, bueno, no obedeces, bueno, va a haber una sanción. Y cuando ya viene la adolescencia, lo hemos hecho más con papá, más que el castigo físico, han sido quitarte los privilegios. Quitar los privilegios, y eso duele más que el castigo físico. Sí, no, eso duele más. Y no solo eso, siento que cuando tienes padres, o sea, una mamá, por ejemplo, una mamá muy presente en tu vida y todo eso, a veces más que un golpe, más que algo, te duele a ti como hijo, ya cuando eres más grande y tienes uso de razón de las cosas, te duele el hecho de saber que por tu culpa tu papá está dolido, tu mamá está dolida. O sea, que tu mamá, que tu papá te vea a los ojos y te diga, has lastimado mi corazón o estoy decepcionado de ti. ¡Ay! Dios santo, o sea, eso duele peor que 50 chicotazos. O sea, o correazos le dicen en otros países, pero eso duele más. Y dices, ay, no, que me peguen, que me quiten todo, pero no me digan eso, ¿no? Entonces, siento que a veces como hijo eso, ya cuando eres grande, eso duele más porque has tenido un buen ejemplo de padre. Porque es como que dices, yo no le puedo echar la cara a mi papá y decir, ay, pero tú haces peor, pero tú eres peor. No puedo. Y tampoco puedo porque me han enseñado bien. Porque yo sé lo que está bien y lo que está mal, cómo me debo y no me debo comportar, ¿no? Entonces, en este sentido ya, mamita, para ir culminando, ahí sé que podríamos seguir hablando, pero ya como para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte si alguna vez te sentiste culpable por no haber sido, entre comillas, la madre perfecta. Yo creo que todas las mamás tenemos eso, ¿verdad? Porque todas las mamás tenemos nuestras luces y tenemos nuestras sombras. Somos seres humanos. Y te aseguro que con todo que hemos querido hacer lo mejor posible, han habido áreas donde las que me he equivocado bastante. Y a veces eso a uno le genera culpa porque uno ve los resultados luego, uno ve los resultados y dice, wow, o sea, en esta parte me equivoqué demasiado, en esta área me descuidé demasiado. Pero ahí tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Mamá, no tengas miedo de ser mamá. La tarea de ser mamá es algo maravilloso. Yo no me comparo de la alegría de mis 4 hijos. Son hijos preciosos, los amo. No me quiero imaginar qué habría sido mi vida si no habría podido tener la bendición de tener hijos. Ver tu reflejo en muchos de ellos, en muchos de ustedes, ver ciertas conductas tuyas, ver tu sonrisa, ver tus malos genios, o sea, ver actitudes que de pronto a ti no te complican mucho, pero cuando ya lo ves reflejado en tu hijo dices, eso se lo pasé yo, tengo que corregir esta conducta. Pero sí, o sea, evidentemente hay situaciones que a veces nos hacen sentir culpables, pero no podemos... ¿Y cuáles de tus conductas tuyas, digamos, así de lo que estás hablando ahorita, ves, digamos, reflejado en mí?
Annelise, yo creo que más que físicamente parecernos, nos parecemos en nuestros gestos, en nuestras actitudes. Yo me acuerdo que un día le dije a Annelise, oye, qué terrible, tú te pareces demasiado a mí cuando veo tus actitudes. Y ella me decía, no, mamá, la que se parece a mí eres tú. Y yo dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, entonces, yo sí, o sea, es sorprendente porque es como si estuviera viendo una miniatura mía reflejada. No, y a veces a mí me da miedo, porque me acuerdo que fuimos a un campamento de adolescentes, fui a un campamento de adolescentes como maestra, o sea, como encargada, y me acuerdo que a veces algunas de las chicas querían verme la cara, ¿no? O sea, querían como engañarme y hacer sus fechorías ahí, y yo... O sea, se me salía mi Liliana. O sea, porque yo sé que a ti nunca te hemos podido ver la cara, ninguno de los cuatro. Tomar el pelo, nunca. Ni yo ni mis hermanos jamás le hemos podido tomar el pelo, o sea, le hemos podido engañar o salirnos con la nuestra, nunca, porque ella siempre sabía todo, o sea, era como que no me mientas, dime la verdad, ¿no? Y me acuerdo que cuando estas chiquillas querían como tomarme el pelo, y yo dije... Me han entrenado para esto toda mi vida. Yo he recibido el mejor ejemplo aquí. No me van a ver la cara. Y entonces yo, o sea, y me acuerdo cuando yo actué y reaccioné para corregir. O sea, no corregir, no soy la mamá de ellas, pero como para que no hagan pues sus fechorías. Yo me sentía Liliana, de verdad. Me sentí Liliana por unos buenos minutos. Y yo dije, wow. Qué terrible esto. Sí, es increíble, especialmente en ti. Bueno, te digo, vemos en todos nuestros hijos, pero especialmente en ti es eso. Digo, wow, cuánta responsabilidad tenemos los papás, mis amadas hermanas, hermanos, de ser ejemplo para nuestros hijos, porque nuestros hijos nos están viendo, nos están observando, y nuestra vida predica más que nuestras palabras. Entonces, cuando yo veo ese reflejo en la vida de mis hijos, digo, Dios, o sea, realmente el poder del ejemplo. Podemos decirle tantas cosas a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, pero de todos modos, ellos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces, esa es la responsabilidad, ser un ejemplo. Así que, ¿qué puedo hacer? Tuvieron los buenos y los malos ejemplos también. Los veo los dos reflejados. ¿Y cuál es el consejo con lo que puedes cerrar esta conversación a corazón abierto, o con lo que podrías, digamos, cerrar esta conversación así con broche de oro? ¿Qué consejo? Para las mamás, porque estamos en una serie para las mamás. El consejo que yo quiero dar a cada mamá es que aproveches desde tu vientre, a sembrarles la palabra del Señor a tus hijos. La palabra del Señor. ¿Qué los va a ayudar? Mucha gente dice, no quiero tener hijos, pero en estos tiempos son tan malos, tan terribles los que vivimos. Creo que todos los tiempos han tenido su parte fea. Entonces, ¿qué ha hecho que se mantengan hombres y mujeres íntegros? Ha sido ese papá, esa mamá que se han encargado de instruirlos en los caminos del Señor a sus hijos. Mamá, papá, tus estudios pueden esperar, muchas cosas pueden esperar. La crianza de tus hijos no espera. Eso es el día a día. No esperes ser mamá cuando tus hijos tengan 8 años. No esperes ser mamá cuando tus hijos sean adolescentes. Y muchos papás dicen, voy a trabajar esta etapa de mi vida y cuando sea adolescente, que sé que va a ser difícil, me voy a dedicar a mis hijos. Ya, imposible. Si tú no has cultivado una relación de cercanía con tus hijos cuando eran pequeños, no esperes hacerlo cuando sean adolescentes. Ellos no te van a reconocer como una autoridad legítima en sus vidas. Entonces, desde ahora que son pequeños, siémbrales la palabra, incúlcales, como dice Deuteronomio, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, dales la palabra del Señor, siémbrales, porque eso los va a ayudar con todas las corrientes que vienen. 2, no tengas miedo en disciplinar, pero hazlo con sabiduría, no para destruir su alma, sino para corregir las malas conductas. Y en esto, cuando corrijas, amado hermano, es eso. Tiene que ser con amor, con firmeza, pero con amor. Y tercero,
Ama y disfruta de tus hijos. Bésalos, abrázalos, diles cuánto los amas, cuán importantes son para ti. Y no esperes que el tiempo pase y decir, nunca besé a mi hijo, nunca le abracé, nunca le dije cuánto lo amaba. No, díselo ahora, no te canses de decirlo. No, sé generosa en besos, abrazos, en mimos, en pasar tiempo, en jugar con ellos, en darles tu tiempo. Sé generosa. Y cuando pasen los años no tendrás de qué lamentarte y decir, no les di cariño, no les di esto, no les di el otro. Qué pena, ya no se puede volver en el tiempo. Entonces, cuando pasa el tiempo dices, bueno, hay cosas que de pronto no lo hice lo mejor posible, pero Dios sabe que me esforcé al máximo. Y esa será tu bendición y tu oración por tus hijos. ¿Tu satisfacción? Tu satisfacción. Gracias, mamita, por esta entrevista. Te amo mucho. Te amo con todo mi corazón, aprendo de ti. Como Giselle decía en el primer episodio, ella decía, aprendo mucho de mi mamá. Y yo creo que tú con tu ejemplo me estás enseñando a ser madre. Y la madre que no soy todavía, pero que ya se me sale, ¿no? En ciertas ocasiones. y aprendo mucho de ti. Y qué gozo y qué dicha la mía de cargar con ese legado hermoso, precioso, no ese legado lleno de heridas, de vacíos, de muchas cosas que suceden, sino un legado de decir, quiero ser ese tipo de mamá para mis hijos. Una mamá que está presente, una mamá que corrige con amor, una mamá que es creativa y que se busca las formas para instruir bien a sus hijos, una mamá que prioriza por encima de todo el enseñarles, el mostrarles a Dios a mis hijos. Así que te agradezco por estos minutitos que te sacaste para mí, mamita. Eres una mujer fuerte, eres una mujer valiente, eres una mujer guerrera y eres el mejor ejemplo que Dios nos pudo haber dado a nosotros como tus hijos. Y pues a ti, mamá, que nos estás mirando, que te has quedado hasta el final de este episodio, yo te puedo decir que si tú instruyes a tu hijo como mi mamá lo hizo conmigo en los caminos del Señor, cuando tú tal vez le faltes a tu hijo, cuando tú no estés, cuando tú estés en tus tiempos de debilidad, tu hijo ya sabrá a quién correr, tu hijo ya sabrá a quién acudir, tu hijo ya sabrá de quién aprender. Y es de Dios, del mejor maestro de maestros, del mejor padre de padres. Y cómo no, Jesús también, Dios también tiene un corazón de mamá, también. Si no, ¿de dónde lo aprenderían nuestras mamás? No, entonces... Yo eso es lo que más les agradezco a mis padres, a mi mamá en este caso, que siempre me presentaron y me mostraron a la persona de Jesús. Y que cuando ellos, por 1000 cosas que pasan en la vida, no estuvieron ahí para mí, Dios sí estaba, Jesús sí estaba. Cuando ellos no podían resolverme la vida, porque somos seres humanos, no lo podemos hacer todo, Dios sí estaba. Jesús sí estaba ahí para resolverme la vida, para vendarme el corazón, porque cuando la humanidad tiene un límite, Dios no conoce límites. Él no es un ser humano limitado como nosotros. Eso es lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo, a Cristo. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Le habrás dado la solución, le habrás dado todo lo mejor de la vida. Más allá de dar cosas materiales, que también son importantes, no las echo de menos, pero más allá de dar tantas cosas, el dar el evangelio, la buena noticia, es lo mejor que nos pueden dar los padres a nosotros como hijos. Así que te digo, ánimo, sigue adelante, no te rindas. Lo estás haciendo bien, mamá, lo estás haciendo bien. Con todo y todo lo estás haciendo bien. Y cada segundo, te recuerdo que cada segundo es una oportunidad para comenzar de nuevo. Para tratar y decir, me equivoqué, ahora lo vuelvo a hacer de nuevo, lo vuelvo a hacer de nuevo. Y si tú has encomendado a tus hijos en las manos del Señor, déjame decirte que ellos no van a ser criados con tus fuerzas, sino que también Dios se va a encargar de ellos, que lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer por ti. Así que no te rindas, espero que te haya gustado esta serie Virtuosas. Como te digo, hemos culminado estos 3 episodios con broche de oro. Ya el siguiente episodio vamos a estar con nuestra misma dinámica de siempre, que sé que también va a ser un episodio que te va a gustar mucho. Lo grabé hace un mes atrás y te puedo decir que va a ser de mucha bendición para tu vida. No te lo vayas a perder, y si ha sido de bendición, déjanos tus comentarios, ya sea en Spotify, en YouTube, en Facebook. Muchas personas me escriben también a mis cuentas personales. Te voy a estar leyendo, te voy a estar respondiendo. Y nada, nos vemos la próxima, la misma hora,
en el mismo lugar. Que Dios te bendiga. Chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.